Bona tarda, benvingudes i benvinguts a la conferència Hipnosi i teràpia breu estratègica, organitzada pel grup de treball de teràpies breus de la secció de Psicologia Clínica de la Salut i la Psicoteràpia del COP. Abans de començar, us informem que l'activitat tindrà una durada de 2 hores, amb una primera part de ponència i un espai final destinat al torn de preguntes. La sessió serà impartida per l'Eduardo Díaz i coordinada i moderada per la Júlia Pasqual, que és col·laboradora del Centre de Teràpia Breu Estratègica de Nardone, directora del Centre de Psicologia Júlia Pasqual i coordinadora del grup de treball de teràpies breus del COP. Us recordem també que la sessió d'avui sí serà gravada i que l'organitzador proveeix el registre audiovisual i la posterior difusió o exhibició de l'imatge. Així doncs, iniciem la sessió d'avui. Júlia, et cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies al Col·legi Oficial de Psicología y sobre todo al grupo de trabajo de terapias breus. Buenas tardes a todos y a todas. Sobre todo gracias Eduardo Díaz por estar hoy aquí. Y es un placer pues daros la bienvenida a esta conferencia dedicada a un tema tan apasionante como es la hipnosis dentro de la terapia breve estratégica. A lo largo de los años hemos avanzado mucho en nuestra comprensión del cambio terapéutico y sin embargo hay herramientas clásicas que lejos de quedar obsoletas siguen demostrando una eficacia extraordinaria. Una de ellas es la hipnosis. Cuando hablamos de hipnosis en psicoterapia, muchas veces lo primero que aparece es una mezcla de curiosidad, escepticismo y hasta cierto misterio, diría yo. Pero hoy estamos aquí precisamente para desmitificar, para comprender y sobre todo para poner en valor el enorme potencial que tiene la hipnosis cuando se aplica con rigor, con estrategia y con conocimiento clínico. Desde el enfoque de la terapia breve estratégica, entendemos la hipnosis no como un estado especial, sino como una forma de comunicación que permite acceder de manera más directa a las rígidas lógicas del problema del paciente. La hipnosis nos permite sortear las resistencias al cambio de nuestro paciente, desbloquear recursos y amplificar posibilidades. Es una herramienta especialmente útil en casos donde el paciente ya lo ha intentado todo desde la lógica y sin embargo sigue atrapado. Con la hipnosis estratégica no buscamos convencer, ni explicar, ni convencer de que todo va a ir bien. Lo que hacemos es inducir experiencias emocionales correctivas, vivencias que reconfiguran la percepción y con ello la realidad del paciente. Hablar de hipnosis es hablar de precisión, de lenguaje, de ritmo, de arte clínico y también de respeto, porque no hay mayor acto de respeto que acompañar a alguien en su cambio sin imponerle cómo debería de ser ese cambio, sino ayudándolo a descubrir desde dentro. Así que hoy os invito a abrir la mente, a escuchar con curiosidad y con una mirada crítica y a considerar la hipnosis no como algo aparte de la terapia, sino como una forma más, a veces imprescindible, de hacer terapia breve, eficaz y profundamente humana. Y aquí es un gusto para mí presentar a un humano excepcional, que aunque digamos que es un gran especialista en terapia breve estratégica e hipnosis, indiscutiblemente hay una psicología humanista que le acompaña. Es Eduardo Díez Valdés, que él es psicólogo por la Universidad Franco-Mexicana, es máster en terapia breve estratégica, máster en comunicación y problem solving y coaching estratégico por el Centro de Terapia Estratégica de Arezzo del profesor Giorgio Nardone. Es especialista en hipnoterapia ericksoniana estratégica, en hipnoterapia familiar y de pareja y en hipnoterapia para niños y adolescentes. De su actividad profesional he intentado reducir a decir que es codirector del Instituto Milton Erickson de Lomas Verdes desde el 2006 y es colaborador
en México del doctor Giorgio Nardone desde ya el 2009. Muchas gracias de verdad, Eduardo, por aceptar nuestra invitación y todo tuyo. Gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias, Julia, por tu presentación, por la invitación que me haces. Muchas gracias también al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña, que respalda todas estas actividades y que sin ellos no sería posible hacerlo. Eh, y bueno, pues me siento muy agradecido por esta invitación. Confío que en este tiempo pueda darles un panorama general de precisamente cómo funciona la hipnosis y que ustedes incluso puedan tener una herramienta eh, para poder incluir la hipnosis en la práctica clínica o por lo menos dejarles este dejo de curiosidad y de misterio del cual siempre rodea a la hipnosis, pero también evidentemente de curiosidad científica y poder estudiar. Precisamente al escucharte recordé mucho mi historia personal de cómo inicié yo con la hipnosis, que más o menos tiene cerca de 22 años que empecé este recorrido acerca de la hipnosis. Precisamente estaba estudiando la carrera de psicología, que casualmente tenía un enfoque humanista, el enfoque rogeriano, Qué raro. donde precisamente, bueno, pues me formé primeramente y después, escuchando a un profesor de terapia familiar sistémica, eh, bueno, pues cuando hablaba de la hipnosis, mi primera expresión fue, ¿a poco funciona eso? Él, no, digo, ya me conocía mi parte escéptica, racional, analítica. Me dijo, sí, efectivamente, la hipnosis es una herramienta fundamental para trabajar con las personas. Ve a tal congreso, conoce a tal persona y después hablamos. Y bueno, yo como era, sí, escéptico, pero también un curioso científico, apasionado de la psicología, pues fui al Congreso y efectivamente una de las primeras conferencias que escuché fue acerca de la hipnosis y los trastornos psicosomáticos, de las bases científicas de la hipnosis, y eso me empezó a abrir un panorama completamente diferente. Tanto así que traté de hacer todos los entrenamientos posibles en México y en la Fundación Erickson. Y bueno, precisamente por eso es que pudimos obtener este nombramiento como Instituto Erickson, que nos permite hacer la difusión de la hipnosis, y que hay cerca de 120, 130 institutos Erickson en todo el mundo. Seguramente habrá institutos Erickson en España. Y bueno, pues a partir eh, de este recorrido, pues escuchamos hablar de alguien todavía que hacía cosas todavía más raras de lo que nosotros hacíamos, que era efectivamente la hipnosis, y era el profesor Nardone. Ajá. Totalmente. Que hablaba específicamente de todos estos trastornos fóbicos y que hablaba de la hipnosis sin trance, del lenguaje sugestivo, y bueno, pues también nos empezamos a entrenar con él, y nuestra idea al ir a escuchar sus conferencias, pues era que siempre nos quedábamos con esta idea de que él hacía hipnosis o una especie de hipnosis o microtrances, que él siempre bromeaba y nos decía, no, yo no hago hipnosis. Pero después, obviamente, entre estas bromas, efectivamente, lo que no hace es hipnosis formal, pero hoy haremos precisamente esta diferenciación entre lo que es la hipnosis formal y, bueno, la hipnosis sin trance, de la cual habla el profesor Nardone. Pero nuestra idea nunca fue dejar de hacer hipnosis y hacer solo terapia breve estratégica, sino precisamente poder incluir esta herramienta poderosa que es la hipnosis para trabajar con otros aspectos en donde la terapia breve estratégica tradicional no alcanza, o incluso poder potenciar. Tanto así que hace algunos años, hablando con el profesor Nardone, pues empezamos nosotros, tanto Liliana como yo, que somos los directores de tanto de Terapia Breve Estratégica México como de
el Instituto Erickson, Milton H. Erickson, Lomas Verdes, que está en el Estado de México. Y bueno, pues nosotros ahora entrenamos personas que están afiliadas al Centro de Terapia Breve Estratégica de Arezzo, ¿no? Como En me España, entrenaste, en México, etcétera. como me entrenaste a mí, ¿no? Y ahora en esta conferencia nos explicarás también esta hipnosis con trance para Exacto. desde cómo la aplicáis en terapia breve estratégica, porque sí que somos conocedores de esta hipnosis sin trance, aunque si ahí nos explicas un poco, pues estupendo. Pero esa es la evolución que estáis generando desde México, ¿no? De esa hipnosis con trance dentro del modelo. Ujú. Exactamente, y que complementa muy bien el modelo, puesto que incluso el recorrido de Milton Erickson pues fue al revés. Él empezó a aplicar hipnosis muy formal en hospitales psiquiátricos. Desde la hipnosis clásica se entrenó con uno de los grandes psicólogos experimentales, ah, y por diferencias precisamente en cómo se hacía la hipnosis y que no tendría que ser tan rígida, se separó y empezó a desarrollar todo lo que es la conversación hipnótica. Y entonces podemos estudiar a Erickson desde los trances formales hasta lo que más ha difundido ahora el profesor Nardone, que es la hipnosis sin trance o el lenguaje hipnótico, y que él ha desarrollado ahora con el diálogo estratégico. Pero, ¿qué te parece si empezamos para empezar a hacer las diferencias? Porque entiendo que existe. Me despido, estoy detrás. Si me necesitas, entro, ¿vale? Exactamente. Entonces, existen personas que no se han entrenado específicamente en el modelo del profesor Nardone, pero precisamente por eso iremos poco a poco para ver similitudes, diferencias y dejarles hoy una idea muy concreta de lo que la hipnosis puede hacer para potenciar la terapia. En este caso, Adelante, terapia breve y la terapia breve estratégica. adelante. Así que, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Y, ok, muy bien. Y quiero empezar con una cita de un autor muy conocido, eh, en donde nos habla que solo con el corazón se puede ver bien, pues lo esencial es invisible a los ojos. Y esto invisible nos lleva a efectivamente hacernos una pregunta importante, que es la hipnosis, porque la hipnosis ha estado rodeada de un dejo mágico, misterioso, desde casi la evolución de la humanidad misma. Eh, pero, ¿qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis podríamos definirla como una experiencia repetida en la vida de los seres humanos. Es un estado de alteración de las percepciones y de la conciencia que en distintos niveles de intensidad acompaña constantemente nuestra relación con la realidad circundante. No es un estado que alguien nos impone desde afuera, sino un efecto de nuestras propias características psicológicas y fisiológicas. Ah, entonces, mm, otra forma de definir la hipnosis es un método para comunicar ideas a la gente. En trance, lo que hacemos es establecer un estado de predisposición a la recepción de ideas. Y a medida que las personas están receptivas, desarrollan una tendencia a responder a ellas. La hipnosis es un estado de disposición para utilizar aprendizajes, sobre todo, ¿qué tipo de aprendizajes? Los aprendizajes inconscientes o inadvertidos. Entonces, para esto tenemos que hablar de los estados de conciencia, y en este caso serían todos los estados alternativos de conciencia. Pues el estado usual, el que conocemos, es el estado de vigilia. ¿Y a qué nos referimos con estados de conciencia? Son formas de percibir el mundo, de una lógica de cómo se mueve, cuáles reglas son las que aplican para esta forma de percibir y la forma de atender en el mundo. Es decir, es un estado de atención, de percepción y de lógica característica
de cada estado. Y anteriormente, o hace algunos años, que se empezaron a desarrollar las neurociencias, hemos podido saber realmente o empezar a conocer cómo funciona realmente el cerebro. Anteriormente solo podíamos tratar de estudiar al cerebro cuando estaba muerto a través de las autopsias, a través de la disección de órganos, etcétera, etcétera, pero solo hasta hace algunos años hemos podido empezar a entender cómo funciona nuestro cerebro en in situ, es decir, un cerebro vivo con todas estas funciones particulares y cada vez maravillarnos más de este órgano al cual, bueno, todos nos apasiona su funcionamiento por el estudio de la psicología. Entonces, existe el estado usual de conciencia, que todos conocemos, que es el estado de vigilia, en donde hay, tenemos una forma de atender al mundo, de percibir el mundo y de las reglas cómo se mueve este mundo. Pero existen estados que no son el estado de vigilia, que son todos estos estados alternativos, que si nosotros vemos el funcionamiento del cerebro, va cambiando de un estado a otro, de un estado a otro, y sabemos exactamente cuando una persona está despierta, cuando una persona está dormida, cuando una persona está soñando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son los estados alternativos de conciencia que más hemos estudiado? Bueno, pues, los estados hipnagógicos, es decir, los momentos previos al dormir, el dormir, como tal, propiamente dicho, en donde básicamente nos reponemos, no es que el cerebro se apague, sino está funcionando de una manera diferente al estado usual de conciencia. El soñar mientras dormimos, que sabemos que todo el tiempo estamos, o todas las noches soñamos, nos acordemos o no. Eh, y bueno, uno de los primeros trabajos, de hecho, de uno de los grandes psicólogos, que fue Sigmund Freud, bueno, pues se dedicó a la interpretación de los sueños. De hecho, fue uno de sus primeros libros, si no mal recuerdo, su primer libro, ¿no? El que también lo lanzó a la fama. Pero bueno, puede estar equivocado, pero seguro fue uno de los primeros libros que él escribió. Ajá. Entonces, es el ensueño durmiendo o el soñar durante el dormir. Ajá. Eh, Después tenemos otro estado que es el trance inducido por la música y todo el mundo hemos sido víctimas de este estado, ¿no? Y que los DJs y las personas que se dedican a los conciertos o los eventos saben exactamente que si nosotros mediante el manejo de la música, podemos inducir estados emocionales o de atención muy específicos. Si las personas están durmiéndose, podemos elevar el nivel de la música, el ritmo, etcétera, etcétera, el tipo de música que estamos escuchando para aprender a toda la gente y que esté gritando y que esté bailando y que esté muy despierta. O también sabemos que, bueno, en las fábricas, el uso de la música nos sirve para poder concentrarnos de tal manera o al estar estudiando. De hecho, hay toda una escuela de psicología o de corriente de psicoterapia que se dedica a la musicoterapia, precisamente porque la música tiene efectos muy concretos en la forma en cómo nos comportamos y eh, de los resultados que podemos obtener mediante los diferentes estilos de música. Entonces, bueno, pues el trance inducido por la música, después está el estado inducido por diferentes técnicas de meditación o la oración, que también se ha estudiado muchísimo y que ahora tenemos tantos estudios acerca de el mindfulness y todo lo que son todas estas influencias que tenemos de Oriente. En Oriente la meditación es parte fundamental del estilo de vida de muchas personas. Después está otro estado que es el que nos interesa a nosotros, que es el estado del trance natural o lo que decimos como el soñar despiertos, y que Erickson precisamente decía que nosotros entramos de manera natural en estos estados sin tener que necesariamente inducirlos de una manera
específica, sino a través de la conversación o de ciertas actividades, nosotros podemos entrar en este estado natural y que si a este estado nosotros le metemos algo que llamamos voz hipnótica y lenguaje hipnótico, entonces entramos en un estado de trance hipnótico formal. Y la terapia breve estratégica pues se mueve entre estos dos estados, sobre todo trabajando con el trance natural. Y bueno, ¿cómo es estar en estado de trance natural? Bueno, pues todo mundo que manejamos hemos tenido la experiencia de vivir en una ciudad con mucho tráfico, como puede ser a veces Barcelona, como puede ser Madrid, como puede ser evidentemente la Ciudad de México. Pues cuando nos vamos desplazando de nuestra casa al trabajo, del trabajo a nuestra casa, pues muchas veces entramos en algo que llamamos como piloto automático. Es decir, simplemente vamos manejando y nosotros vamos, nosotros decimos en México, pensando en la inmortalidad del cangrejo, es decir, que vamos pensando en todo y nada a la vez. A veces estamos muy absortos en nuestro interior y no nos damos cuenta específicamente de cuánto tiempo ha pasado, de si había mucho tráfico o no, simplemente decimos, ah, bueno, ya llegué a la casa. No, seguramente les ha pasado a ustedes estar en estos estados de piloto automático. O cuando tomamos el transporte público, pues muchas veces hay muchas personas que hacen viajes muy largos y a veces se suben al camión, al metro, al metrobús, a cualquier medio de transporte, al tren, y simplemente eh, como que se suben y se duermen, entre comillas, se duermen, pero se despiertan exactamente donde tienen que bajarse, y hacen llegan a su casa. Es decir, en estos estados de trance natural, otra de las formas en cómo entramos en trance natural es cuando estamos escuchando una clase y de repente nos quedamos con la mirada perdida hasta que alguien nos tiene que decir, ah, a ver, despierta, aquí está, o nos llama nuestra atención y entonces regresamos. Es decir, hay una parte que está afuera porque no chocamos ni nos perdimos y podemos atender a estos cambios de cuando acaba la clase o nos llaman, pero la mayor parte de nuestra atención está adentro de nosotros. ¿Dónde es adentro de nosotros? Bueno, pues en nuestra imaginación, en nuestra creatividad, en nuestras sensaciones corporales, en nuestras propias reflexiones, es decir, nosotros adentro de nosotros. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, con la meditación? Bueno, que con la meditación nosotros, en lugar de estar en general absortos con nosotros, estamos más bien en este sentimiento de unidad con la naturaleza, con la comunidad, con el universo. Bueno, pues algunas personas que creen en Dios, bueno, pues con Dios. Es decir, lo que buscamos es el contacto con lo superior, con lo natural, con la naturaleza, con todo, efectivamente. Entonces, estas serían como las diferencias entre la meditación y la hipnosis. La hipnosis básicamente es entrar en contacto profundo con nosotros, con nuestras sensaciones, con nuestros recuerdos, con nuestra imaginación, con nuestra creatividad, es decir, hacia adentro de nosotros. Y la meditación básicamente lo que hace es unirnos hacia el todo, hacia el sentido de comunidad. Esa sería como la diferencia. Entonces, bueno, pues el trance natural, bueno, si le metemos, como les decía, algo que llamamos voz hipnótica, que no es otra cosa más que un monotono, entonces nosotros como si nos estuvieran contando un cuento con cierto ritmo, con cierto tono. Entonces, eh, si utilizamos voz hipnótica y un lenguaje propio que estimula nuestras, básicamente nuestras emociones, pues entonces nosotros entramos en lo que sería un trance hipnótico. Ok. Y bueno, aparte de los estados alternativos en los cuales nosotros podemos entrar y salir de manera voluntaria, es decir, no nos podemos quedar dormidos
todo el tiempo, si no estamos despiertos, después nos dormimos, a veces soñamos, cuando queremos meditar, bueno, pues estamos meditando, pero si pasa algo alrededor, pues salimos del estado de meditación. Lo mismo pasa con los estados de trance natural, en donde nos llaman la atención y nosotros regresamos. Exactamente pasa lo mismo en el estado hipnótico. No es que nosotros podamos quedarnos en el estado hipnótico eternamente o a voluntad del otro. Nosotros podemos entrar y salir de estos estados de manera voluntaria. Y la diferencia con los estados alterados de conciencia, bueno, pues básicamente son estos estados que se pueden producir por la deprivación sensorial, por estados psicopatológicos, por los efectos de algunos medicamentos, por ejemplo, la anestesia, o por intoxicaciones propias, bueno, pues ya con sustancias como cocaína, alcohol, etcétera, etcétera. Y evidentemente en ninguno de estos estados nosotros podemos salir de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque ya hay algo más que está alterando nuestra conciencia, nuestra atención, nuestra percepción. Entonces, esta es la diferencia. Por eso a nosotros nos gusta hacer, es la diferencia entre estados alternativos y los estados alterados de conciencia. Pero básicamente tiene que ver con el uso del lenguaje. Si nosotros investigamos acerca de los estados de conciencia, normalmente vamos a encontrar como estados alterados de conciencia, es decir, haciendo uso a, o la diferenciación con el estado de vigilia. Pero a nosotros nos gusta hacer la diferencia con estas dos palabras, alternativos, que podemos entrar y salir de manera voluntaria, y estados alterados en donde ya no basta o ya no es suficiente solo con mi voluntad salir de estos estados. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo se manifiesta en nosotros, por ejemplo, estos estados de conciencia, específicamente el estado hipnótico? Bueno, pues hay una mejoría en la especificidad hemisférica, según lo que estemos haciendo, porque estar en hipnosis, aunque la palabra hipnosis significa parecido al sueño, no significa que solo entramos en hipnosis a través de la relajación. Como yo les he comentado, a veces entramos en estados de trance natural estando manejando. Entonces, no estamos necesariamente eh, relajados, sino estamos haciendo una tarea repetitiva manejando por una ruta muy conocida, y por lo tanto, por eso nos permite estar en estos estados, entrar en este estado de trance natural. Entonces, no necesariamente se entra en hipnosis solo por la relajación. De hecho, muchos deportistas entran en estados de trance, o en esta que es más conocido como entran en la zona, que no es otra cosa más que un ejercicio de visualización o de superconcentración que les permite efectivamente hacer casi de manera automática, sin pensar demasiado, esta tarea que a la cual están entrenados a hacer. A veces puede ser tirar un penal, a veces puede ser bucear, a veces puede ser, bueno, puede ser manejar, no sé, los pilotos de la Fórmula 1, etcétera, etcétera. Es decir, están súper concentrados en una tarea específica. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado de trance, bueno, pues mejoramos la especificidad hemisférica dependiendo de lo que estemos haciendo. De hecho, uno de los entrenamientos, por ejemplo, que hace el profesor Nardone actualmente, y que está publicado en su libro, en uno de sus libros, que se llama Resurgir y Vencer, bueno, con Aldo Montano, bueno, pues lo entrenó precisamente a hacer estos ejercicios de visualización para que mejorara su desempeño tanto personal como evidentemente deportivo. Después, también sabemos que durante el estado de hipnosis hay una inhibición de las funciones anteriores del cerebro, sobre todo más en el lado izquierdo, lo cual hace que el juicio que nosotros hacemos de las cosas sea mucho menor, y más nos estemos moviendo en una lógica más personal que una lógica social que tiene que ver con el deber ser. También hay un aumento del procesamiento del sistema autónomo de, en general, y bueno, también cambia o aumenta el flujo sanguíneo cerebral total. Y estas solo son algunas de las manifestaciones que se presentan durante los estados de trance, o el estado de trance formal. Otra manifestación, bueno, pues es que tiene que ver más con la percepción, es decir, hay un estado de
Algunas personas han definido la hipnosis como un estado de súper concentración, es decir, hay un enfoque en la atención, pero también existen variaciones en la intensidad de la percepción, es decir, por ejemplo, la alteración de el tiempo. Podemos hacer regresiones, que es recordar cosas muy vívidamente en el estado de hipnosis, y esto lo utilizamos para resolver o reeditar la historia. Ajá. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con un trauma o con un estrés postraumático, o también podemos hacer una progresión en el tiempo, que básicamente es el uso de unas técnicas que se llama el ensayo a futuro, o que Steve DeShazer, que fue alumno de Paul Václavic y los maestros del Mental Research Institute, desarrolló, que básicamente es la pregunta del milagro, que no es otra cosa que llevar a la persona a imaginarse con este escenario, con el problema ya resuelto. Y a través de la conversación hipnótica, pues podemos llevar a la persona a esta realidad para que después, una vez creada, empiece a hacer pequeños cambios en su vida. Otra de las manifestaciones de la fenomenología de la hipnosis es que me vivo en dos niveles, es decir, una parte de mí que está observando lo que sucede afuera, y que se da cuenta de todo lo que sucede, y hay otra parte de mí que está absorto o absorta en mi interior, en estos recuerdos, en mis sensaciones corporales, en la imaginación, es decir, yo adentro de mí mismo. Y entonces me vivo en estos dos niveles. Otra de las manifestaciones, bueno, tiene que ver con la responsividad, es decir, que se generan respuestas idiomotoras automáticas, y entonces puedo comunicarme con el cuerpo de la persona, o la persona puede empezar a tener manifestaciones diferentes en su cuerpo, como pesantez, como ligereza, o simplemente movimientos automáticos involuntarios, que pueden ser provocados por la persona que induce hipnosis, o pueden manifestarse de manera automática, como una forma de comunicarse de la persona con nosotros, por ejemplo. Ok, muy bien. Ah, ok, entonces, ¿cuáles son los signos físicos que nosotros podemos encontrar al eh, hipnotizar a una persona? ¿Cómo sabemos que una persona está hipnotizada? Aparte de lo que sucede en general con eh, el interior de la persona, bueno, aparte de estos cambios en la atención, etcétera, etcétera, bueno, pues los signos físicos que nosotros vemos en una persona cuando está en un trance hipnótico es que, en general, puede estar la persona con la mirada fija, hay una relajación corporal, a veces, muchas veces, puede, mm, la mandíbula se cae un poco. Ujú. Cuando está una persona en hipnosis, solemos ver que hay más o menos como una especie de movimientos oculares rápidos, por así decirlo. Si está con los ojos cerrados, bueno, pues hay este movimiento de los ojos, o si está con los ojos abiertos, es un parpadeo muy, muy, muy particular, pero que nosotros podemos identificar cuando una persona, bueno, pues está en hipnosis. Otro de los cambios evidentes es en el ritmo respiratorio, suele ser mucho más pausado, suele ser mucho más rítmico. Uh-huh. Y bueno, pues hay movimientos automáticos que se presentan de manera involuntaria, como por ejemplo puede ser el reflejo de la deglución, ¿no? Puede estar la persona eh, con este tipo de movimientos, o algunos otros pueden ser esto de las señales idiomotoras que hablamos. Ok, que pueden ser diversas manifestaciones. Ok, ¿y qué es lo que pasa en el mundo interno de la persona? Bueno, pues
lo que pasa es que podemos modificar esta representación interna del mundo, que la persona tiene del mundo, de los otros o de uno mismo. ¿Cómo podríamos modificar esta representación interna en el mundo? Bueno, pues de cómo, si estamos trabajando con una persona que ve el mundo amenazando, si nosotros la metemos en trance hipnótico, podemos modificar esta realidad interior o el cómo percibimos a nuestro papá, a nuestra mamá, o incluso nosotros poder cambiar esta sensación de inseguridad, de incapacidad, de no soy suficiente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, al cambiar esto en trance hipnótico, nosotros cambiamos también la reacción que tenemos con el mundo, los otros o con nosotros mismos a través de lo que hacemos. Y por lo tanto podemos también modificar lo que nosotros o con lo que nosotros trabajamos mucho, que es con estas soluciones intentadas, que tiene que ver con la reacción de la persona y lo que nosotros intentamos hacer para que un problema desaparezca. Entonces, ¿cómo se relacionan la hipnosis y la terapia breve estratégica? Bueno, pues nosotros sabemos que el 80% de nuestra actividad se da por debajo de la conciencia y que los cambios profundos, no surgen desde el pensamiento, sino desde las áreas primitivas del cerebro. Es decir, se da este cambio del cual habla el profesor Nardone, de abajo hacia arriba, es decir, desde las zonas más primitivas, desde nuestro sentir, que nos llevan a percibir el mundo de cierta manera, hasta las cogniciones. Primero cambiamos el modo de sentir y percibir para después poder cambiar los pensamientos. Entonces, como les había comentado, bueno, pues la hipnosis no está asociada a un modelo específico. La hipnosis es una herramienta. Y Erickson, aunque fue, bueno, para muchos el padre de la hipnosis moderna y fue muy brillante, Erickson no desarrolló un modelo de psicoterapia como tal, sino desarrolló una forma de hacer hipnosis. Y por eso nosotros podemos estudiar a Erickson desde la visión de sus alumnos o de lo que él fue escribiendo, aunque lo que él fue escribiendo, como les decía en un principio, se fue modificando. Al principio era una hipnosis mucho más técnica, más cercana en muchos sentidos a la hipnosis clásica. Fue desarrollando todo lo que fue la conversación hipnótica y al final de su vida, pues Erickson hacía mucho más prescripciones o tareas y conversación hipnótica más que trances formales. Básicamente, sobre todo en los últimos años de su vida, hacía cerca de un 30% trances formales y lo demás lo hacía con conversaciones hipnóticas y prescripciones. Y bueno, entonces, entrar en hipnosis por sí misma, solo entrar en este estado, vaya, puede ser muy rico, pero no necesariamente cambia algo. Es decir, para crear algo hay que tener objetivos, objetivos específicos. Es decir, ¿para qué quiero entrar en este estado? Y ahí es donde unimos la hipnosis con la terapia breve estratégica, con una lógica estratégica, es decir, ¿a dónde quiero ir? Recuerden ustedes, nunca hay vientos favorables para quien no sabe a dónde ir. Entonces, si no tenemos un objetivo específico, pues aunque entremos en hipnosis, pues no necesariamente va a haber cambios en nuestra vida. Entonces, bueno, uno, tenemos que tener objetivos específicos y después hacer cosas para que se cumplan estos objetivos. Y ahí es donde empezamos a unir la terapia breve estratégica con la hipnosis. Por eso les estamos hablando de hipnosis estratégica, porque, bueno, pues existe ejercicios hipnóticos desde la terapia cognitivo-conductual, hay algo que se llama hipnoanálisis, la terapia Gestalt trabaja mucho con visualizaciones, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero lo que nosotros hacemos, bueno, pues es una hipnosis estratégica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la terapia breve estratégica es la mejor guía para saber cómo se estructura, cómo funciona y cómo se mantiene un problema. Entonces, la hipnosis estratégica se refiere a utilizar este estado hipnótico para alcanzar objetivos específicos. Y, bueno, lo podemos aplicar con trance y sin trance. Uh-huh. Es decir, o nosotros lo llamaríamos con una inducción formal o sin una inducción formal y solo utilizar el lenguaje hipnótico o lenguaje sugestivo. Entonces, ¿cuáles son las similitudes de la hipnosis con trance y la hipnosis sin trance? Ajá. Bueno, los dos provocan un estado alternativo de conciencia. Cuando nosotros hacemos un trance formal, bueno, sabemos que la persona ha cambiado por todas estas manifestaciones su estado de conciencia, pero también cuando hacemos una prescripción como la peor fantasía, por ejemplo, en donde el paciente se nos queda viendo, diría el profesor, con los ojos como gato deslumbrado, uh-huh, casi inmóvil, ajá, sorprendido por esta tarea que le estamos dejando. Uh-huh. Ese es un estado de conciencia. Nosotros tenemos que generar en la persona este estado para que siga nuestras prescripciones. O en caso, por ejemplo, de los obsesivos compulsivos, cuando nosotros le decimos, tú puedes evitarlo, pero si haces una, haces 5 veces este ritual, ni una más ni una menos, tú puedes evitarlo, pero si lo haces 5 veces, ni una más ni una menos, estamos induciendo a través de el lenguaje sugestivo, de la musicalidad, de la repetición, el hecho de que la persona entre en trance. Y nosotros vemos que la persona nos está siguiendo porque está asintiendo, porque está fijamente en, absorto en nuestra mirada, escuchando nuestras palabras. Y la gente hace cambios, pero no sabe exactamente por qué los hizo. A esto nos referimos con estado eh, con trance, que puede ser con toda una inducción formal, y los estados sin trance. Entonces, las dos formas de trabajar, bueno, tienen estas similitudes. Uno, provocamos el estado alternativo de conciencia. Dos, trabajamos desde la mente inconsciente, es decir, desde estos automatismos. La persona no necesariamente hace consciente lo inconsciente para cambiar, sino simplemente cambia y después empieza a darse cuenta por qué cambió. Utiliza un lenguaje hipnótico que no es otra cosa más que un lenguaje propio que mueve las emociones, y por eso Erickson utilizaba muchas metáforas, analogías, historias, etcétera, etcétera, o el profesor que es mucho más puntual y trabaja con objetivos muy, muy específicos en donde trabaja con los aforismas, ¿no? Y en donde pega exactamente en donde queremos que incida la persona, ya sea para que deje de hacer o para que quiera hacer las cosas diferentes. En los dos tipos de trance buscamos hacer cambios en la persona y bueno, evidentemente los dos formas de intervenir requieren entrenamiento y exigen responsabilidad y cuidado por parte del profesional que va a hacerlo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la hipnosis con trance y las diferencias entre la hipnosis sin trance? Bueno, con trance, como les decía, hay un ritual de inducción y que, bueno, pues muchos de ustedes probablemente hayan escuchado, ya sea en películas, ya sea que lo hayan leído, en donde, bueno, le dices a la persona, por favor, acomódate lo más cómodamente, te voy a pedir que fijes tu mirada en un punto, ya sea a través de el péndulo, de estos espirales que se mueven, ya sea a través de la respiración, etcétera, etcétera. Es decir, hay un ritual de inducción. Y bueno, evidentemente con la hipnosis sin trance, lo que hacemos más bien son preguntas, como por ejemplo cuando hacemos
diálogo estratégico. Empezamos con preguntas de ilusión de alternativa que van llevando a la persona en este embudo hasta que lo atrapamos para que la persona nos siga. Bueno, en general, un trance formal dura más tiempo. El estado eh, de la hipnosis sin trance es mucho más corto. Cuando nosotros hacemos un ejercicio formal con hipnosis, con trance, bueno, pues acordamos el objetivo previamente antes de hacer el ejercicio y bueno, la hipnosis sin trance, como es un diálogo, no requiere acordar un objetivo, sino lo vamos definiendo y redefiniendo a través de la conversación. En, bueno, cuando hacemos hipnosis con trance, eh, los eh, ejercicios tienen una estructura mucho más compleja y en la hipnosis sin trance suelen ser mucho más simples y más pequeños. Uh-huh. Y bueno, uh, una vez que hemos definido qué es la hipnosis y cómo se relaciona con la terapia breve estratégica, bueno, es inevitable hablar de la mente consciente y de la mente inconsciente, porque estamos hablando, pareciera ser, de dos mundos completamente distintos. Es decir, tenemos que saber que hay dos lenguajes distintos, dos formas de percibir el mundo y dos lógicas diferentes. Por lo tanto, necesitamos entender cómo funciona una y cómo funciona la otra. Cómo funciona la mente inconsciente. Y no hay que confundir entre mente consciente y mente inconsciente con el consciente y el inconsciente freudiano. Por eso siempre añadimos mente consciente y mente inconsciente. Entonces, ¿a qué nos referimos con mente consciente? Es básicamente, la mente consciente es lo que advertimos, lo que nos damos cuenta, en donde, bueno, normalmente manejamos un exceso de información, tenemos en general una atención selectiva dependiendo de lo que estemos haciendo y tenemos una percepción mucho más limitada por la atención. La mente inconsciente en general es todo esto que sucede que no advertimos, pero que influye en cómo vivimos. Es decir, se maneja más por la forma y el fondo. Es decir, es todo esto que sabemos, pero muchas veces no sabemos que lo sabemos. Y más que un estímulo focalizado, la mente inconsciente ve las cosas de manera integral. No tanto es lo que me dices, sino cómo me lo dices. No tanto es lo que me estás diciendo, sino puedo leer tu lenguaje no verbal, por ejemplo. Es decir, estoy mucho más atento a todo lo que está sucediendo, no nada más en algo concreto. La mente inconsciente se encarga de integrar, mientras la mente consciente básicamente sintetiza y tiene un control mucho más selectivo de nuestra atención. La mente consciente, en general, tiene que ver con todas las cosas que eh, son eh, o eh, influyen en nuestro control voluntario, es decir, hacemos un esfuerzo para alcanzar nuestras metas. Normalmente empiezan eh, o es la base de las soluciones intentadas, en donde nosotros normalmente tratamos de hacer algo para solucionar un problema desde nuestra conciencia, desde lo que nos damos cuenta. Y la mente inconsciente tiene que ver con todos los procesos automáticos. Es decir, la mente inconsciente tiene que ver con los procesos fisiológicos, como la respiración, la digestión, el manejo del sistema inmunológico, la temperatura de nuestro cuerpo, también tiene que ver con los hábitos, con los patrones automáticos que tenemos al responder, es decir, el cómo caminamos, el cómo hablamos, el cómo manejamos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar o incluso de relacionarnos con las personas y bueno, son la base del sistema perceptivo reactivo, es decir, son todos estos automatismos que no entran dentro de nuestra conciencia, es decir, lo hacemos, pero no sabemos que lo hacemos, simplemente actuamos. ¿Por qué? Porque así lo aprendimos y una vez que lo aprendimos, las cosas se van a la mente inconsciente, es decir, a esto
que se hace de manera automática. Bueno, entonces la mente consciente sabemos que es racional, básicamente tiene que ver con lo que pensamos, con lo que reflexionamos, y nuestra mente inconsciente básicamente la mueve el aspecto emocional, es decir, todo lo que estamos sintiendo. La mente consciente analiza, es decir, puede dividir en partes, categorías, y la mente eh, inconsciente sintetiza, condensa e integra en un todo, como puede ser una imagen, ¿no? Eh, Se maneja más con imágenes, con formas, con símbolos. La mente consciente es más verbal, es decir, maneja una sintaxis específica, tiene estructuras gramaticales, entiende las palabras, ajá. Y la mente inconsciente, bueno, pues básicamente es más espacial, más de sensaciones, comprende más lo no verbal y lo paraverbal. Puede captar, digo, la temperatura, el tamaño, los espacios, los tonos. Es una mente mucho más, bueno, que compartimos mucho con los animales. Los animales no entienden necesariamente el lenguaje ni lo que significan las palabras, pero entienden nuestras sensaciones, comprenden nuestros tonos de voz. Captan cuando estamos con miedo o enojados. La mente inconsciente es toda esta parte eh, que nosotros evidentemente no racionalizamos. La mente consciente maneja el tiempo, pasado, presente, futuro, sabe que lo que fue, lo que es, lo que será. Puede dividir muy bien la temporalidad. Y la mente inconsciente es completamente atemporal. Es decir, para la mente inconsciente todo es presente, todo lo vive en el hoy. Y esto, bueno, lo podemos corroborar, por ejemplo, que si nosotros estamos imaginando o recordando, por ejemplo, eh, el día de nuestra graduación, el día de el nacimiento de nuestro hijo, el día que hicimos un viaje maravilloso, podemos empezar a tener estas sensaciones que sentimos en ese momento, tanto de cosas positivas como de cosas negativas. Y aunque sabemos que, por ejemplo, algo negativo ya pasó, a veces puedo seguir sintiendo el mismo miedo. Es decir, la mente inconsciente es completamente atemporal. Eh, Todo es presente para ella, todo lo está viviendo en este momento. Por eso, cuando entramos en trance, tenemos que ser muy cuidadosos en lo que decimos y cómo lo decimos, porque todo la mente inconsciente lo está viviendo en el hoy, tanto positivo como negativo. Mm. La mente consciente usa conceptos, explicaciones, definiciones de las cosas abstractas, entiende perfectamente el no. Que de hecho es donde se mueve mucho la terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, ¿no? Dando explicaciones, definiciones, tratando de resolver desde lo racional, desde cómo actuamos, desde cómo pensamos, desde los pensamientos irracionales, ¿no? Está, por ejemplo, toda una corriente, ¿no? Que es la terapia racional emotiva, ¿no? En donde básicamente se trabaja con todo esto. Y, y bueno, pues la mente inconsciente básicamente trabaja con símbolos, con imágenes sensoriales, eh, básicamente el lenguaje que necesitamos utilizar, que es el lenguaje hipnótico, bueno, es el lenguaje de las imágenes, de las sensaciones, de los colores, de las emociones, de los recuerdos, de los sonidos, de los olores, de los sabores, de las texturas, cuentos. Es decir, solo entiende presencias, no entiende el no. Entonces, esta es muy útil saberlo para cuando vamos a utilizar todo lo que nosotros llamamos lenguaje hipnótico. La mente consciente hay básicamente juicios de valor. Podemos categorizar entre lo que es bueno, entre lo que es malo, entre cómo comportarme con los demás, eh, lo que los demás quieren de mí. La mente inconsciente se rige básicamente por el principio de placer. Es lo que nos gusta hacer. Y muchas veces, bueno, no corresponde evidentemente con la lógica social, sino solo es lo que me gusta. Ok.
la mente inconsciente o con la mente consciente, hay un mapa y hay un territorio, es decir, hay dos planos de realidad, la realidad externa y lo que nosotros concebimos de esta. Es decir, para la mente consciente entiende que la representación no es el objeto, pero para la mente inconsciente el mapa es el territorio, todo es realidad interior. Por eso podemos utilizar técnicas como la pregunta del milagro, como las visualizaciones, como los ensayos a futuro, es decir, estamos creando esta realidad que queremos y ya lo empezamos a vivir. Por lo tanto, podemos llevar a la persona a que haga estos cambios y si cambia la realidad interna, cambian mis reacciones y también empiezan a cambiar mis acciones. Es decir, modificamos la vida de la persona. La mente inconsciente es literal y también podemos utilizarla para cambiar recuerdos, recuerdos para poder reeditar. Gracias a esta capacidad podemos también reeditar la historia, podemos ir a ese momento y modificarlo en esta literalidad de la mente inconsciente. Muy bien. Ok. Entonces, eh, hasta aquí hemos hecho un recorrido de cómo se mueve eh, la eh, mente consciente, la mente inconsciente, qué es la hipnosis y cómo se eh, entrelaza con la terapia breve estratégica. Mm, y antes de experimentarlo, de hacer un ejercicio con ustedes, me gustaría nada más eh, ahondar un poco en los conceptos erróneos que tenemos con respecto de la hipnosis. Si todo lo que ha hablado no ha sido suficiente, porque estamos hablando de un estado natural, pero que muchos seguimos siendo víctimas de este misticismo y de este halo de misterio que ha acompañado la hipnosis a lo largo de la historia. Entonces me gustaría solo, antes de hacer el ejercicio, poder manejar y dilucidar algunos conceptos erróneos que hay con respecto a la hipnosis para que después podamos hacer un ejercicio. Como no tengo la forma de estarlos viendo, eh, bueno, pues los voy a invitar a hacer un ejercicio de hipnosis a todos los que quieran, muy cuidado, y del cual podemos aprovecharlo. Pero antes de entrar en hipnosis, bueno, pues tenemos que andar en algunos conceptos y que normalmente esto es lo que hacemos cuando estamos en consulta. Antes de hacer hipnosis, primero es acordamos el objetivo y después es decirle a la persona, oye, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta respecto de la hipnosis? ¿Qué es lo que has escuchado al respecto? Ujú. Y bueno, entonces eh, vamos a ver algunos de ellos. Ok, bueno, uno de los más difundidos por la hipnosis de espectáculo y de Hollywood, las películas, etcétera, etcétera, la literatura, es, bueno, es una manera de controlar la mente, nada más fuera de la realidad. Eh, la mente en hipnosis nunca aceptaría hacer algo en contra de la voluntad. ¿Qué es lo que pasa cuando, bueno, se están básicamente haciendo hipnosis de espectáculo? Bueno, pues pasan muchas cosas. Entre otras cosas es una, como es un espectáculo, pues preparan a las personas como en la magia, es decir, hay personas que están ayudando al hipnotizador a que se dé este espectáculo. Entonces existen lo que se llaman estos, bueno, en México los conocemos como paleros o personas que ya están preparadas previamente, que son muy hipnotizables o que tienen habilidades hipnóticas específicas y entonces, pues pueden producir ciertos fenómenos específicos para
provocar precisamente este halo de, ya me controló, o ya lo durmió, o ya lo puso en catatonia, etcétera, etcétera. Es decir, son todos estos fenómenos que se pueden producir con hipnosis, como anestesia o como analgesia, etcétera, etcétera. Bueno, evidentemente que los preparan antes, y entre más personas tienden a hacer algo, y esto está muy bien estudiado por la psicología de las masas, pues entonces yo tengo una tendencia a repetir lo mismo que están haciendo las demás personas, ¿no? Como por ejemplo cuando estamos en un estadio y entonces todo el mundo está gritando y eufórico, pues me contagian de esta euforia. Uh-huh. Del enojo, ¿no? Lo que pasa en estas manifestaciones, en donde una persona empieza a hacer destrozos o pintas o salirse de control, y de repente los otros se contagian de esta furia, de este enojo desmedido, y que puede llegar a ser muy, muy dañino para las personas. Pero esto no tiene que ver con la hipnosis, tiene que ver más bien con la psicología de masas. Por eso es que, bueno, pues en muchos países está prohibido los espectáculos de hipnosis. Uh-huh. Oh. Bueno, la hipnosis es un tipo de sueño, como ya lo vimos, no tiene que ver con el sueño específico, aunque la palabra hipnosis significa parecido al sueño. Nosotros podemos entrar en trance por medio de la relajación, pero también por medio del ejercicio físico, por medio del juego, por medio de la conversación. Ujú. Bueno, si no crees, no funciona, pues no se trata de creer, sino más bien de saber. Todo mundo somos hipnotizables, solo hay que encontrar la manera de hablarle a la mente inconsciente de cada persona. Bueno, otro de los conceptos es, bueno, durante la hipnosis te pierdes. No, no se pierden. En hipnosis normalmente hay una mejor percepción de las emociones. Sí hay una reflexión distinta, pero sobre todo entramos en contacto con nuestro mundo interno. Por lo tanto, y si tenemos un objetivo que resolver, pues es cuando más despiertos tenemos que estar, solo que estamos absortos en nuestro interior. Bueno, otro de los mitos que hay res con respecto a la hipnosis es que se puede recordar fotográficamente el pasado. No, la memoria no funciona así, es muy maleable. La memoria interpreta y sintetiza la información, por lo que todo el tiempo está matizada de simbolizaciones. Entonces, no se puede recordar fotográficamente lo que pasó en el pasado. Eh, Existe todo lo que se ha estudiado mucho con la memoria, que es, bueno, esto de los falsos recuerdos, o la maleabilidad de nuestra memoria, porque nosotros no recordamos exactamente lo que pasó, sino cómo, también cómo nos sentimos y cómo interpretamos eso que sucedió. Y bueno, pues el ejemplo más claro es que cuando vamos a ver una película, a una persona le pudo haber encantado y focalizado ciertas partes de la película, y otra persona ni siquiera acordarse de esas escenas o de esos diálogos, y focalizarse eh, en otra historia, o hacer énfasis en otra parte de la historia, completamente diferente a lo que acabamos de ver. Y bueno, si esto pasa en una película o cuando leemos un libro, bueno, pues también con lo que vivimos, evidentemente. Ujú. Bueno, eh, otra de las ideas difundidas es que sirve para regresar a vidas pasadas. Bueno, eh, si en la vida presente no se puede asegurar que lo recordado es una regresión, eh, eh, que realmente las cosas pasaron como sucedieron, y de hecho también en algunos países, bueno, sobre todo Estados Unidos, eh, la hipnosis está prohibida para hacer peritajes en cuanto a la investigación de testigos, por ejemplo, testigos presenciales. No se recomienda el uso de la hipnosis para que la persona recuerde personas, caras, etcétera, etcétera. Hay formas mucho más adecuadas de poder recordar cosas que no tienen nada que ver con la hipnosis. Ujú. Y bueno, pues sí, no se puede asegurar que lo recordado en esta vida, nuestros propios recuerdos, sea real, pues mucho menos algo que no hemos probado científicamente. Así que bueno, pues hay que tener cuidado
con eso. Bueno, de lo otro es, ya les hemos hablado de la hipnosis de teatro, que es divertida y no hace ningún daño. Bueno, pues la hipnosis de teatro está prohibida en varios países porque han demostrado que puede lastimar gravemente, sobre todo porque no sabemos eh, qué personas están enfrente, si tienen alguna crisis de ansiedad, si ya tienen alguna patología previa, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que no se recomienda para nada la hipnosis de espectáculo. Bueno, otra de las cosas es me van a dormir y me van a sugerir cosas que me van a curar. Ujú. Nosotros, como terapeutas, necesitamos que el paciente participe activamente, pues la solución surge del mundo interno de la persona. Eh, por lo tanto, necesitamos que la persona no nada más participe, sino que influya en lo que se dice a sí misma y también haga este proceso de echarse un clavado a las profundidades de este mundo interno, del mar del inconsciente, por así decirlo, es decir, de todos estos recursos que hay, pero hay que irlos a buscar. ¿Y quién los puede ir a buscar? Pues la persona que, con la que estamos trabajando. Ujú. Muy bien, entonces. Ah, ok, entonces, ¿quieren experimentarlo? Bueno, pues vamos a hacer un ejercicio de, que pueden hacer de autohipnosis, muy cuidado, para que ustedes puedan experimentar qué es la hipnosis. Solo les pido que, bueno, se pongan en un lugar donde puedan estar eh, seguros, sin interrupciones de preferencia. Ujú. O, bueno, también las personas que no pueden hacerlo porque a lo mejor están en la oficina o están haciendo alguna otra cosa, bueno, pues que observen eh, el proceso, es decir, todo esto que hemos hablado, de el lenguaje hipnótico, de la inducción que vamos a hacer, de cómo me comunico con ustedes, de del ritmo, de las pausas, de del uso del lenguaje, etcétera, etcétera. Ujú. O las personas que quieran experimentarlo consigo mismas y que puedan hacer el ejercicio, pues simplemente busquen un lugar adecuado y pueden hacerlo con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. Solo es importante que si van a hacer el ejercicio, lo empiecen y lo terminen. Eso es lo único que les pido. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Eh, muy bien. Entonces, este ejercicio que vamos a hacer, no les voy a preguntar el objetivo, porque si no, eh, podríamos hacer muchas cosas. Eh, Tiene como objetivo, uno, que ustedes tengan una experiencia hipnótica para que puedan conocer o reconocer estos estados, este estado natural en los que ustedes entran de manera natural. Ujú. Para que puedan descansar. Ujú. Dos, que puedan, mientras descansan, ir a este lugar seguro de contacto consigo mismo. Ujú. Y tres, que en nuestra sociedad actual es muy difícil a veces, que es que puedan estar presentes, es decir, que puedan estar donde están, dejando el afuera, afuera, y que ustedes, con ustedes mismos, puedan alinearse mi mente, mi cuerpo, con
mi esencia, mi respiración, mi centro. Y desde ahí poder tomar decisiones como mucho más adecuadas. Si nosotros hacemos este ejercicio de manera cotidiana, pues vamos a poder desempeñarnos mejor. ¿Por qué? Porque nosotros como terapeutas, pues somos nuestra mejor herramienta. Y qué mejor si la vamos afinando, es decir, si podemos entrar en contacto con nosotros mismos, reconocer que estamos en contacto con nosotros mismos y después estar efectivamente presentes. Este ejercicio lo pueden hacer antes de iniciar su jornada laboral para poder ser más capaces, estar más enfocados o en una pausa poder eh, volverse a enfocar, descansar y reorientar esto. Es un ejercicio, no tiene un eh, nombre específico, es un ejercicio básicamente de autohipnosis que tiene diferentes, vaya, no lo van a encontrar en ninguna parte porque es algo preparado específicamente para ustedes, Erika. Ujú. Eh, ok, muy bien. Entonces, bueno, pues si están dispuestos a hacer el ejercicio, les voy a pedir por favor que se vayan acomodando lo más cómodamente que puedan, que estén en un lugar seguro, que si inician el ejercicio lo terminen. Ujú. Y que si van a ser solo observadores, está perfecto, pueden irme siguiendo. Y como se pueden dar cuenta, estoy empezando a modificar mi tono de voz. Así que por favor acomódense lo más cómodamente que puedan en este momento, por dentro y por fuera, ahí donde están. Si vas a tener tus ojos cerrados, simplemente ve acomodándote, equilibrando tu cuerpo. De preferencia, estar sentado y no acostado para que no vayas a entrar en este otro estado que es el sueño. Ujú. Puede ser sentado, recostado en una silla, en un sillón. Ujú. Y si vas a estar con tus ojos abiertos, te voy a pedir que enfoques tu mirada en un punto donde tú quieras. Puede ser en algo que llame tu atención, puede ser un reloj, puede ser un punto en la pared, puede ser un cuadro, puede ser una planta. Y simplemente vayas parpadeando normalmente, a tu tiempo, a tu ritmo. Y deja que tu mente consciente, esa parte de ti que analiza, que razona, que piensa, se quede observando el ejercicio desde afuera. Deja que tu mente consciente vaya recordando todo esta conversación o estas palabras acerca de la hipnosis, de la mente consciente, de la mente inconsciente. Así que deja que tu mente consciente enjuicie esta experiencia, analice todo lo que voy diciendo, vaya recordando todo lo que he dicho anteriormente, mientras tu mente inconsciente va poniendo una parte de tu atención en tu respiración. Evita cambiar el ritmo de tu respiración. Simplemente observa o siente cómo entra el aire
a través de tu nariz o de tu boca espontáneamente. Y como al salir el aire, vas dejando salir todo eso que ya dejaste de necesitar. Y así, mientras tu mente consciente se distrae con sus propios pensamientos, tu mente inconsciente simplemente está empezando a sentir tu respiración. Y mientras lo haces, recuerda de lo último que hiciste antes de conectarte a esta plática. De lo último que hiciste antes de sentarte o recostarte ahí donde estás. De cómo fue que elegiste ese lugar en el que estás ahora. Y observa, siente la posición de tu cuerpo. Y si necesitas acomodarte o reacomodarte, simplemente hazlo. Percibe o siente tu ropa en contacto con tu cuerpo y las diferentes texturas. La temperatura de las diferentes partes de tu cuerpo. Observa si son diferentes o son similares. La temperatura de los dedos de tus pies, igual o diferente a la temperatura de los dedos de tus manos. Y puede ser similar o diferente a la temperatura de tus labios. Percibe o siente. Tu lengua perfectamente acomodada dentro de tu paladar. El nivel de humedad de tu boca. Y siente tu respiración, cómo entra el aire a través de tu nariz o de tu boca espontáneamente. Y cómo al salir el aire vas dejando salir todo eso que ya dejaste de necesitar para que tú puedas entrar en un contacto diferente contigo, un contacto cómodo, un contacto protegido, un contacto protector, del cual tú estás aprendiendo o reaprendiendo a entrar de esta manera en este profundo contacto contigo mismo, contigo misma. Y así, mientras una parte de ti observa el ejercicio desde afuera y está pendiente de todo lo que pasa y lo que estoy diciendo, otra parte de ti va entrando cada vez más a ese contacto diferente contigo, cómodo, protegido y protector. Y si tuvieras alguna molestia o inquietud, simplemente deja que tu respiración la digiera. Tu respiración que al entrar el aire va tomando de afuera lo que es útil, lo que es sano para ti. Y al salir el aire,
Vas dejando salir todo eso que ya dejaste de necesitar. Y eso que sale, como el aire de tu respiración. Afuera simplemente encuentra el lugar saludable que le corresponde. Afuera no lastima. Afuera simplemente encuentra el lugar que le corresponde, pues se convierte en el aire que respiran las plantas. Y así, sin necesidad de complicaciones innecesarias, puedes percibir o sentir cómo vas entrando a este lugar seguro de contacto contigo mismo, de contacto sano. Y desde ese contacto, automáticamente, mientras estás disfrutando de este ejercicio, puedes dejar el afuera allá afuera y empezar a descansar, dejando las preocupaciones a un lado. Descansar como sea adecuado para ti, como sea que tú lo necesites. Puede ser el simple hecho de respirar, de darte unos minutos de contacto saludable contigo. Puede ser simplemente que dejes divagar tu mente y esto sea agradable para ti. O si es mejor, imaginar ese lugar donde tú sueles estar o ir para reponerte y seguir. Puede ser alguna parte de tu casa o puede ser una casa de campo, una playa, un bosque, una montaña. Deja que tu mente inconsciente elija. También podría ser a través de sensaciones o de colores, imágenes o recuerdos de cuando tú estabas muy bien, descansando en ese lugar seguro, de contacto saludable contigo, automáticamente. Muy bien. Y mientras estás en este contacto, puedes darte cuenta cómo tu corazón late tranquilo y en paz, y tu respiración se ha vuelto calmada y tranquila. Esto hace que tu mente pueda estar fresca y descansada. Tu respiración calmada y tranquila. Tu corazón latiendo tranquilo y en paz. Tu mente
fresca y descansada, saludablemente, protegidamente, mientras tú sigues aprendiendo o reaprendiendo de esta manera a entrar en un contacto sano contigo. Y puedas ir recargando energías para seguir descansando saludablemente, estando tú aquí contigo, para ti, sin tener que quedar bien con alguien, solo contigo. Y tú te das cuenta de que esto está sucediendo porque van apareciendo sensaciones agradables en tu interior, sensaciones agradables que te indican que tú puedes estar contigo sin complicaciones. Tú dentro de tu cuerpo, en este lugar seguro en tu interior, que puede ser un paisaje, que puede ser un recuerdo, o simplemente con esta serie de sensaciones agradables que van surgiendo en tu interior, mientras tu respiración sigue digiriendo cualquier molestia o inquietud que pudiera haber. Despreocúpate. Si esto va y viene, o si aparece algo lógico o ilógico, algo simple o complejo, puede ser algo abstracto o concreto, pero simplemente van apareciendo sensaciones agradables que te indican que tú estás aquí contigo. Y si necesitaras hacerlo, puedes llamarte tú a ti de la forma que más disfrutes. Puede ser como te llamaban en la escuela, con tu nombre completo, o puede ser con tu nombre de pila o como te gusta que te digan. Y puedes susurrarte o decírtelo en secreto o solo mentalmente, pero llámate para que estés aquí contigo, para ti, disfrutando, reponiendo energías, descansando en este lugar seguro que tú has construido en tu interior, para que tú puedas estar presente. Mientras tanto, yo te acompaño con mi voz, saludablemente, y tú te vas llamando de la mejor manera que tú elijas, ya sea repitiendo tu nombre completo o de pila, o como te gusta que te digan, tú a ti, para ti, contigo. Por lo menos 3 veces, llámate para que tú puedas seguir disfrutando de este ejercicio, observando estas sensaciones agradables que están surgiendo espontáneamente. Mientras tanto, yo te acompaño con mi voz, saludablemente, protegidamente,
aprendiendo automáticamente, disfrutando estar aquí, saludablemente, protegidamente, aprendiendo, disfrutando estar aquí. Muy bien. Así, disfruta todo el tiempo que tú quieras. Y aunque este ejercicio va llegando a su fin, es para realmente ir comenzando y que tú puedes utilizar las veces que tú quieras. Este ejercicio sencillo, pero muy útil para que tú puedas regresar a ti y descansar cuando lo necesite, solo a través de observar y dejarte descubrir tu interior, este lugar, en tu interior, este lugar seguro, que es el estar contigo, realmente estar contigo. Así que deja que surjan una o varias respiraciones suaves y profundas, mientras tú puedes ir sintiendo nuevamente el nivel de humedad dentro de tu boca, tu lengua perfectamente acomodada dentro de tu paladar, la temperatura de tus labios, que puede ser igual o diferente a la temperatura de, de los dedos de tus manos, igual o diferente a la temperatura de los dedos de tus pies. Percibe tu ropa en contacto con tu piel, en algunas partes más holgada, en otras más ajustada. Siente o percibe la posición de tu cuerpo en este momento y puedes irle acomodando o reacomodando. Recuerda cómo elegiste ese lugar donde estás ahora sentada o recostada. Recuerda de lo último que hiciste antes de conectarte a esta plática y deja que tu mente consciente y tu mente inconsciente vuelvan a cooperar para sostenerte y sostenerse de hoy en adelante y para siempre en esta forma de contactar contigo de manera sana que hoy has aprendido o reaprendido. Así que deja que esa parte de tu atención que se quedó afuera de este ejercicio vaya entrando en contacto con la parte de tu atención que entró en profundo contacto contigo mismo, contigo misma. Y cuando tú quieras, cuando tú lo decidas, simplemente va regresando a este lugar, lúcida, lúcido, tranquilo, tranquila, sereno, serena y a la vez entusiasta. Y deja
que vayan surgiendo, una o varias respiraciones suaves y profundas, y simplemente puedes ir abriendo tus ojos si es que los tenías cerrados, o estirándote poco a poco si tenías tus ojos abiertos, como si acabaras de despertar de una siesta o de un sueño reparador, estirándote, lúcido, lúcida, tranquila, tranquilo, serena, sereno, y a la vez entusiasta. Muy bien. Así que todos van regresando nuevamente a este lugar para poder tener un poco de interacción, preguntas o simplemente escribir en el chat cómo se sienten, qué fue lo que sucedió, compartir su experiencia o cuando tú quieras. Primero me gustaría poder compartir algunas experiencias y a partir de ahí eh, preguntas teóricas de lo que estuvimos hablando. Entonces, no sé si Julia hay algunas cosas en el chat o alguien esté escribiendo por ahí. Muchas Mm, gracias, Eduardo, por esta exposición. Iniciamos entonces el turno de preguntas y recordamos a a los asistentes que pueden enviarnos las preguntas y comentarios a través del chat, seleccionando Departamento de Formación del COP y Julia las expondrá en voz alta. Muchas gracias. Qué bueno que te la pasaste muy bien, Esther. Muy bien. Y Julia, no sé si quieras compartir, digo, si pudiste hacer el ejercicio o no. Eh, Sí, sí, sí. ok, y si quieras compartir tu sensación, básicamente me gustaría, digo, que escribieran en el chat o que tú misma nos compartieras algunas sensaciones para después entrar a la serie de preguntas ya teóricas para que todos terminen de regresar. Ujú. Eh, Guíame un poco porque como no es un grupo de confianza, eh, Ok, ¿cuál es tu sensación nada más? ¿Cómo fue tu sensación? ¿Fuiste a algún lugar seguro? ¿Aparecieron solo sensaciones? ¿O qué efecto tuvo el hecho de llamarte tú a ti? sí fui primero a un lugar seguro. Bien, Cuando dijiste automáticamente, empezaron a cambiar los colores y me fui a un lugar seguro y luego lo cambié por otro y luego se cambió por otro y ya yo no lo cambiaba. Es decir, tú dijiste automáticamente el lugar seguro y se me cambió los colores y yo creo que de manera muy inconsciente me fui a un lugar. Yo conscientemente dije, ¿en serio? ¿Aquí? ok, Yo no, no. Lo bien, voy y ahí es a- donde, ok, vamos y a ahí es donde disculpar. nos damos cuenta de que la mente inconsciente elige. Lo importante es que tú Alucina. descansaste y te sentiste bien, que ese era el objetivo del ejercicio. Y esta es la parte donde hay una parte de nosotros que analiza y otra parte de nosotros que descubre, incluso cosas que nunca pensamos que pudieran suceder. Ajá. Y se ha Bueno, pues, transmutado a un lugar que también lo he vivido muy, muy seguro. Y luego han ido apareciendo más cosas. Es decir, yo estaba sola y después han ido apareciendo ciertas personas que de nuevo la mente consciente a algún momento ha dicho, ¿en serio? claro, Pero y ahí es donde está esta disociación, en donde te vives en estos dos niveles y está muy bien. Después voy a permitirme leer algunas otras cosas. Hay personas que están diciendo que, bueno, que se relajaron y lo disfrutaron mucho. Y bueno, David me dice, esto fue de todo menos monótono. No, el monotono me refiero al tono de la voz. Y a veces hacía algunas inflexiones de la voz, ya sea subir o bajar la tonalidad, para que
la mente inconsciente capte estos mensajes de relajarse o de ir profundizando, etcétera, etcétera. Pero no es la forma en como normalmente uno habla. A eso me refiero con el monotono. Ajá, Vale. en donde tú vas eh, ralentizando la voz, llevando un ritmo, llevando un tono en general más grave, más lento, en donde vas también alargando las palabras. ¿Sí? Los que lo observaron fue eso, no, pero no es monótono lo que digo, ni tampoco lo que sucede adentro, porque adentro hay un montón de actividades. No es, como decíamos, estar dormido, sino hay un montón de actividad. ¿Y dónde nos fuimos? Bueno, pues hacia el objetivo que yo les planteé, que es un objetivo muy general, precisamente porque no tengo un contacto con ustedes, pero que si estuviéramos haciendo una terapia, iríamos a algo específico. Entonces, claro, no es, bueno, a esto me refiero con la actividad y no sé si, Sí, tenemos más preguntas. Por ejemplo, Eduardo, te preguntan cuál es la diferencia de lo que hemos hecho con una visualización guiada. Las visualizaciones guiadas son una forma de hacer hipnosis. Ajá, como les decía, hay muchas formas. De hecho, algunas personas dicen que la hipnosis es imaginería. No necesariamente. La diferencia entre la visualización guiada es que tú normalmente haces como un trayecto y te dicen vas bajando una escalera y en esa escalera te vas encontrando a un personaje, pero son como muy, muy, muy directivas. Ajá. Eh, y en la hipnosis yo les dije, ve a un lugar seguro o pueden ser sensaciones o puede ser un paisaje. ¿Sí me explico? Y les di un menú en donde ustedes elegían. Y entonces ya no es tan directivo, sino es mucho más ambiguo para que la mente inconsciente efectivamente elija. Esta es la diferencia y en las visualizaciones en general son mucho más directivos. Es una forma de hipnosis, pero no necesariamente es tan efectiva. Ujú. A eso me refiero. Ajá. Dice que gracias, que porque pues que se han hipnotizado, que les ha gustado mucho, que les ha resultado muy fácil entrar y reconectarse consigo mismo y que te agradecen mucho la vivencia. Ok, muy bien. Bueno, otras personas dicen que han recordado lugares, figuras como en una película. Muy bien, a ratos conscientes y a ratos inconscientes. Sí, nosotros podemos entrar y salir sin ningún problema en el ejercicio. Lo importante es obtener en general el objetivo que estábamos buscando. Ajá. Y bueno, sí, efectivamente las inflexiones fueron siendo porque primero es un monótono que nos lleva a ir profundizando, profundizando, que es lo que es la inducción, ajá, y después entonces necesitamos hacer inflexiones para inducir a la mente inconsciente a eh, hacer esto que queremos, ujú, que es ir al lugar seguro, descansar, llamarse a sí mismos, etcétera, etcétera. Ujú. Ok, muy bien. No sé si haya alguna pregunta, ahora sí, pregunta teórica o algo que quieran Ujú. eh, También dicen que preguntar. muy bueno, muy relajante, aunque curioso, porque se veían muchos más cambios y cosas de las propuestas por la voz monótona y con las palabras alargadas. Y que recuerdan la analogía de Milton Erickson que usabais durante vuestra formación sobre el caballo que sabe dónde ir. Ok, ok. Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas cosas parecidas, lo que están hablando en el chat, a eh, visualizaciones, hacer esto de mindfulness, etcétera, etcétera. Acuérdense, compartimos muchas cosas. De lo que nosotros hablamos, efectivamente, es de la hipnosis estratégica. Y la hipnosis estratégica es hacerlo con un objetivo específico, generando una ambigüedad y después hacer un cambio. Eh, yo no les podía hacer específicamente esto porque yo tuve que elegir el objetivo, pero cuando hacemos hipnosis estratégica o dentro de un contexto clínico, eh, lo que hacemos es elegir el objetivo dependiendo de lo que la persona quiere obtener. Ajá, en este caso tenía que ser algo muy antiguo, muy ambiguo, muy general y que fuera saludable en general para todos, que es esto que, bueno, descansar, estar en contacto sano con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Por eso no encuentran demasiadas diferencias, pero lo que yo quería es que tuvieran la experiencia hipnótica específica. Ya después
bueno, podemos hacerla con ya un entrelazamiento con los protocolos que hacemos dentro de la Claro. terapia breve estratégica. Eduardo, sí, Eduardo, te preguntan si nos podrías dar un pequeño ejemplo de cómo se introduciría la hipnosis sin trance a través del diálogo estratégico con las preguntas de ilusión de alternativas para ir induciendo a la persona de manera... Ah, ok, bueno, pues el trance específicamente, ¿cómo lo haces, por ejemplo, con un panicante, ajá, que es un diálogo estratégico? Lo que hacemos es empezar a preguntar cómo funciona el problema. Por ejemplo, cuando tú tienes un ataque de pánico, lo que haces, lo que sientes es, ¿sientes que vas a morir o a perder el control? A partir de lo que te responde, entonces, ok, tú cuando tienes un ataque de pánico, tiendes a perder el control, ¿no? Y lo que haces cuando sientes esta sensación, ajá, es, ¿la enfrentas o la evitas? Y a partir de estas preguntas y de cómo vas construyendo el cómo funciona el problema, que haces dos cosas a la vez, exploras y a la vez vas definiendo el problema que la persona quiere resolver para después tú llegar a las prescripciones, que en este caso sería evitar o hacer la reestructuración del miedo a la ayuda, etcétera, etcétera. Ujú. Pero básicamente lo vas haciendo a través de preguntas muy específicas que ya están protocolizadas dentro de la terapia breve estratégica para ir llevando o induciendo a la persona a donde tú quieres. Pero no es una inducción formal, sino más bien es una forma de dialogar, eh, en donde, por un lado, exploras y la persona va descubriendo que lo que está haciendo, eh, de alguna manera, está perpetuando el problema, como por ejemplo, cada vez que una persona está hablando del problema, no nada más no resuelve el miedo, por ejemplo, hablando de un panicante, sino lo aumenta. Ujú. Y, por ejemplo, que en el diálogo agregaría también, si te parece, ¿no? Que en el de decirles así muy brevemente, porque esto daría para una conferencia. Claro, claro, claro. Eduardo ha contestado, pero esto, si acaso lo invitamos un día y explica la hipnosis indirecta, pero que añadiría que también, ¿no? Que hacemos las analogías, las metáforas, que de alguna manera por protocolo ya tenemos como cuáles van mejor para este caso y directamente ya la comunicamos para tener un simbolismo y tocar esta mente inconsciente a través de una historia o esto, ejemplos que ya los tenemos como muy protocolizados, que sabemos que hacen ese clic, ¿no? Esa conexión. Exactamente, que es básicamente preguntamos cómo funciona el problema, preguntamos, que va haciendo esta forma de embudo, hasta Claro. que efectivamente después llegamos y hacemos una analogía que impacta en la sensación de la persona, ajá, para que bloquear la solución intentada o para provocar una reacción diferente y entonces hacemos una prescripción, pero no es otra cosa más que ir Sí, sí, dirigiendo a la persona a través del diálogo, ajá, y digo, con un ritmo específico, ujú, para que la persona vaya entrando en estos estados alterados para que hagan lo que no han podido hacer, exacto. lo que no han Está podido hacer todo. anteriormente. Y nuevas soluciones. Esa flexibilidad de percibir la realidad de manera distinta a través de preguntas circulares, a través de las Exactamente, soluciones alternativas, se abre la amplitud de la percepción, que claro. muchas veces cuando es la psicopatología solo percibimos de una manera pues, que genera pues, mucho daño. Entonces, a través de este diálogo estratégico, pues ayudamos. Exactamente, claro, pero no quiero meterme No, demasiado en no, los no, diálogos no, no. porque es una técnica muy, muy Por amplia, eso, da muy para que nos extensa y que da para un muchas otro cosas, día. que es la técnica más evolucionada que el profesor ha desarrollado. Ujú. Exacto. El profesor Nardone, sí, sí, Mira, por te eso. preguntan también si el objetivo fuera sacar un miedo específico, ¿cuál serían las palabras? No sé qué, a qué se refiere. Básicamente, lo que le preguntaríamos a la persona es qué es lo que tú quieres resolver. Ujú. Preguntaríamos cómo funciona el problema. Ujú. Por ejemplo, cuando a veces trabajamos con panicantes, ya no tienen ataques de pánico, pero por ejemplo tienen una sensación en la mañana en donde siento esta sensación de malestar
que ya sé que no me lleva a ataque de pánico, pero sigo sintiéndola y me molesta. Ajá, es una sensación como de inquietud. Y entonces nosotros preguntaríamos, ¿cómo es esta sensación? Ah, pues es como una pelota que me oprime de color negro, etcétera, etcétera. Es decir, utilizando el lenguaje eh, propio de hipnótico, de la mente inconsciente. Ajá, pues es como una pelota negra que me aplasta, que está en el pecho y que no me puedo sacar y que la siento caliente. Ah, ok, perfecto. ¿Y tú cómo la considerarías resuelta? Normalmente te dicen, ya no sintiendo eso, pero la mente inconsciente, nosotros sabemos que la mente inconsciente no capta el no, ajá, sino son puras presencias. El no sentir algo no es una solución. Y entonces le diríamos, ¿qué es lo que tú quisieras sentir? Ah, pues que puedo respirar libremente, como cuando estoy caminando en el bosque. Ah, ok, perfecto. Y entonces ya construimos el problema, que es esta sensación que me oprime, que está en mi pecho y que no puedo sacar todas las mañanas. Y después la solución, que es eh, el poder respirar como cuando voy y camino en el bosque en una tarde relajada. Ujú. Ok, ya tenemos la solución, ya tenemos el problema, ya tenemos la solución y a partir de ahí, ok, entonces vamos a hacer un ejercicio para que tú puedas obtener esto. Y hacemos una inducción como la que hicimos, parecida, y deja que tu mente consciente y tu mente inconsciente o la que elijamos, ajá, y después modificamos estas realidades. Primero, enfocamos la realidad interior del problema, como lo representa la mente inconsciente, hacemos un proceso de digestión y después eh, pedimos esta realidad interior de la solución, que es que se forma con base a lo que la persona quiere. Cuando la mente inconsciente nos da esta solución, que puede ser esta sensación o puede ser otra sensación, pero igual de placentera, eh, y después hacemos un cierre. Así es básicamente como trabajaríamos, pero hay una estructura específica cómo trabajamos ya por los objetivos, que básicamente tendría primero hacemos un objetivo, cuál sería el objetivo estratégico, después hacemos una inducción, eh, pedimos a la mente inconsciente que con la descripción que la persona hizo del problema, construya una realidad interior, es decir, cómo se representa en el mundo interno de la persona, que nos da una realidad interior del problema, digerimos, perdón, aprendemos o llevamos a la persona a un proceso de aprendizaje a través de sugestiones que pueden ser generales como deja que tu respiración se quede con lo útil, con lo sano y deje salir lo que ya dejaste de necesitar, que es como una sugestión muy general, pero que promueve el aprendizaje. Después le pedimos a la mente inconsciente que construya esta solución con base a esto que ya describimos, que es la descripción estratégica de la solución. Le pedimos a la mente inconsciente que lo represente o que lo construya, y que puede ser esta imagen o esta sensación del bosque o algo diferente. Y después, una vez que ya tenemos la solución desde la mente inconsciente, hacemos un proceso de cierre y cuando la persona ya está nuevamente en el estado de conciencia, entonces sí, le dejamos una tarea específica que corresponde al protocolo que estamos trabajando o alguna tarea específica para que afuera pueda seguir teniendo estos cambios, ¿no? Entonces así es como básicamente trabajaríamos una estructura general de cómo trabajaríamos la hipnosis estratégica, que es completamente diferente a las visualizaciones o otro tipo de hipnosis que se hacen desde las diferentes escuelas. Pues Eduardo, has hecho, de verdad que has respuesto esto de manera magistral porque en 3 minutos nos has explicado la estructura de cómo hacer una hipnosis del miedo con las estructuras básicas del trance. Te agradezco mucho porque sé lo difícil que es responder esto. Y igual que están comentando en el chat que la hipnosis vivida, pues muchas dicen, es que a mí me han parecido que han sido 5 minutos y yo cuando he visto digo, ostras, sí, han pasado casi media hora de este ejercicio, ¿cómo cambia el tiempo? Esa es la distorsión temporal.
Y eso es lo que quería que vivieran, porque una cosa es hablar acerca de la hipnosis y otra cosa es vivir. Y la hipnosis es una herramienta tan poderosa porque construye realidades, es decir, modifica nuestra percepción de algo, en este caso, de cómo la persona concibe y vive su problema y nos permite tener esta experiencia emocional correctiva en el consultorio de una manera muy, muy específica. O como, por ejemplo, una persona que está padeciendo de un dolor crónico, por ejemplo, y que salga del consultorio con un dolor mínimo o ya sin dolor. Me Ujú. imagino. Ahora, hay que tener mucho cuidado cuando trabajamos con dolor porque nunca sugerimos nosotros directamente que el dolor desaparezca, porque el dolor nos cuida. Ajá, nuestras emociones están hechas para cuidarnos. Entonces, el dolor como sensación es una sensación que nos cuida. Y si está el dolor es por algo. Por eso nunca desaparecemos dolor, ni quitamos nada, ni quitamos el hambre, ni mucho menos, sino precisamente construimos las sugestiones para que sean saludables para la persona que nos consulta. Ujú. Porque no podemos vivir sin hambre, así como tampoco podemos vivir sin dolor. Entonces, no sugerimos nada de este tipo de cosas, sino llevamos a que el dolor o disminuya o si efectivamente ya no nos está sirviendo, dejamos que la mente inconsciente elija que el dolor desaparezca. Y muchas veces sí, efectivamente, si ya está medicada la persona, si ya lleva un tratamiento, si ya ha hecho muchas cosas, efectivamente es un dolor, entre comillas, inútil para la persona, porque ya no le está cuidando, sino nada más le está haciendo sufrir. Pues yo creo que has conseguido también que gracias a esta alteración del tiempo, en vez de 2 horas, nos han parecido pues 1 hora y cuarto, así que esto también se agradece un montón. La última pregunta es más para mí, Eduardo, que es que preguntan qué hay que hacer para estar en el grupo de trabajo de terapias breves. Y esto es tan fácil como enviar un correo en el colegio de psicólogos o hacer una llamada al colegio de psicólogos y ser colegiado, hay que ser colegiado al Colegio Oficial de Psicología de Cataluña y pedir estar dentro del grupo de trabajo, ¿vale? Y se llama Grupo de Trabajo de Terapias Breves y nos unimos pues somos unos apasionados de las terapias breves y de la resolución de conflictos y todo esto. Y tenemos el gusto de promover estas actividades. Pues Eduardo, espero que hayas estado a gusto y que algún otro día también puedas venir y Claro que sí. Con compartir tu experiencia clínica, porque aparte de ser docente es que no paras de trabajar y esto pues se nota muchísimo cuando venís gente con tanta experiencia. Es un gustazo, gracias. Yo creo que en este sentido comparto esto que dijo el profesor hace algunos años, en donde nos dice, yo tengo la fortuna de trabajar en una de las profesiones más bonitas. Y bueno, yo comparto precisamente esta pasión de ayudar a las personas, al igual que muchos de nosotros que estamos aquí, evidentemente tú también, querida Julia, y por eso hacemos lo que hacemos. Entonces espero haber sido claro, haberles dejado esta curiosidad por seguir investigando y aprendiendo acerca de la hipnosis y las terapias breves, sobre todo de la terapia breve estratégica, que es tan eficaz y tan eficiente. Y bueno, pues es mucho gusto haber compartido con ustedes. Gracias por la invitación y bueno, pues nos estamos viendo muy, muy pronto. Muchísimas gracias. Bona nit a tothom, se dice aquí en Cataluña, bona nit. Muy bien, Pues muchas muchas gracias. gracias, Sí, Julia y Eduardo, también de parte del COP por esta conferencia tan interesante y también a los asistentes por su participación. Buenas noches a todos, os esperamos en las próximas actividades. Gracias de nuevo.